Eh, Estamos considerando la palabra de Jesús todos estos domingos cuando dije yo vine para que ustedes tengan una vida plena, abundante y podamos contrarrestar en el nombre de Jesús las artimañas y las estrategias del enemigo que siempre quiere robar, matar y destruir. Y cuando estamos en el Señor tenemos esta hermosa posibilidad de poder vivir una vida plena. Lo estamos articulando junto con el texto de nuestra visión de la iglesia que ustedes tienen por párrafos cada domingo y algo que nos interesa acá en la iglesia y que hemos desarrollado como parte de nuestra visión es poder hacer las cosas como Dios se lo merece. No sé si podremos alcanzar la excelencia, pero al menos aventurarnos a poder hacer lo mejor que esté a nuestro alcance para que cada vez que nos encontremos no solamente el entorno, el ambiente, sino lo que hagamos, podamos hacerlo como el Señor se lo merece. Y este es un desafío que tenemos todos cada vez que nos encontramos en este lugar, que las cosas estén limpias, ordenadas en su lugar, que podamos, en medio de la calidad, también ponerle toda nuestra calidez, porque ¿de qué sirve la calidad si no tenemos calidez? Entonces, poder hacer las cosas de la manera más excelente como el Señor realmente se lo merece. Pero yo de lunes a sábado vivo en otro lado y hago otras cosas y nos dedicamos a otras cosas. Entonces la idea es que le apuntemos a hacer las cosas como el Señor se lo merece en todo lo que hacemos. Y el título esta mañana apunta un poco a la parte negativa, aunque vamos a hablar de lo positivo, pero medianamente mediocres. Esta foto en internet tiene un título que dice así: a mí me pagan para hacer líneas, no para sacar troncos. Y entonces esto es lo que queda. ¿Se entiende? ¿Por qué esa manía, esa costumbre, esa forma, esa estructura mental de hacer lo justo y necesario, de hacer las cosas más o menos, esa cuestión de zafar, de pichulear, ¿me entienden la palabra? Miren, yo quiero contarles muy brevemente en esta mañana la historia de David. Algo de David escuchamos el domingo pasado. David fue alguien que logró influenciar a su generación porque supo encauzar su vida en el propósito de Dios. Y porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que eso significa, no tenía el corazón de Dios, sino él tenía el corazón humano que Dios buscaba. David era el menor de 8 hermanos. Mi abuelo siempre decía, a mí siempre me dieron ropa a medida. A medida que la dejaban mis hermanos, la iba agarrando yo, porque él era el menor. Imagínense el octavo. El octavo ya se cría solo, ya mira cómo funciona la vida y hace lo que hacen sus hermanos. Octavo varón. Y entonces, como varón y en esa época, admiraba a sus hermanos y quería ser como sus hermanos. Imagínense ustedes que había toda una escalera y había una diferencia de edad considerable. Y los 3 hermanos mayores eran muy diestros, muy hábiles para manejar armas, para cazar, para pelear. Saben ustedes que en esa época no había deportes, así que todos se concentraban en estas cosas y lograron llegar a ser oficiales y soldados del ejército real, del ejército del rey Saúl. Así que David, el menor de estos 8 hermanos, siempre estaba tratando de copiar, de imitar a sus hermanos y de lograr lo mejor de sí. Pero Aparentemente, no podemos decir que realmente sea así, pero David tiene un corazón distinto, es un poco más bohemio. Y no está mal ser bohemio, pero el bohemio es desordenado, se va manejando así, tiene una fuerte intención por la música, es medio poeta. Y ustedes saben que todo esto es una cultura, son habilidades, pero siempre un padre cuando tiene un hijo medio poeta y músico ya se empieza a asustar porque dice, ¿este de qué va a vivir? Así que desde muy pequeño, el padre lo manda, Isaí lo manda a David, a este hijo menor, a que salga de la ciudad y que vaya a cuidar un rebaño de ovejas que ellos tenían fuera de la ciudad. Así que David
va a cuidar esas ovejas, quizás añorando ser como sus hermanos, pensando todos los días que aquellos tuvieron una suerte mejor y que a él le tocó esto, cuidar estas ovejas. Hay dos hechos maravillosos y trascendentales en la vida de David que se dan mientras él cuida las ovejas. Uno es que un día el profeta Samuel llegó a la ciudad de Belén y le dijo a Isaí: necesito que estén todos tus hijos. No le dijo para qué, pero la misión de Saúl era venir a elegir el nuevo rey de Israel. Lo iba a ungir con aceite, lo iba a declarar rey antes de tiempo, porque el Señor lo había mandado. Y él sabía, Dios le había revelado y le había dicho que era uno de los hijos de Isaí. Entonces Isaí trae toda su familia, trae todos sus hijos. Y entonces hay un debate con Dios y Samuel empieza a decir: Señor, me parece que este es, mirá la pinta que tiene, parece un rey, pero el otro también eran 7. Y Dios le dice: mirá, no te dejes llevar por la apariencia, yo estoy buscando un corazón. Y entonces de a uno va viendo y Dios no le dice nada. Entonces Samuel le dice: Isaí, estos son todos tus hijos. Bueno, no, falta uno, pero es el menor y está cuidando las ovejas en el campo. Isaí, te dije todos tus hijos. Y cuando mandan a buscar a David, él no estaba vestido para la ocasión. Él venía como un pastor de ovejas, en lugares desiertos, donde siempre hay vientos, donde el viento acumulaba la tierra en el pelo y los pelos quizás estaban duros. Venía con una barba desordenada y con un olor propio a un corral de ovejas. Era un desprecio para David que ni siquiera por estar afuera de la ciudad se hubiera sido invitado por su padre a esa celebración tan especial. Nunca imaginó David que todo eso que veía ahí era por causa de él. Y cuando Samuel lo ve venir, siente algo de Dios en el corazón y dice: ese es el hombre que buscamos. A todo esto, el otro hecho fantástico que le pasa a David mientras cuida las ovejas es que le va mejor como músico que como pastor. Así que es conocido por sus canciones, por su manera de tocar el arpa, por la calidad y por lo que generaba en el ambiente cuando él hacía la música. Así que alguien en la corte del rey dijo: mi rey, usted está muy nervioso últimamente, estaría bueno que escuche un poco de música, que lo tranquilizara. Conozco a alguien que puede venir, es alguien especial. Y del corral de las ovejas lo traen a David. Estos dos hechos trascendentales no lo sacaron a David del corral. Después de ser ungido rey, él guardó el secreto en el corazón y volvió a cuidar las ovejas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ponete en el lugar de David. Si podés tocar el aceite en tu cabeza y decir: Señor, voy a ser el futuro rey, ¿volverías a cuidar unas ovejas? Ya no. Tengo que prepararme para otra cosa. Si serías el músico oficial del rey, ¿volverías al corral de las ovejas? Y es como que ya no da. Pero el padre lo volvió a mandar al corral de las ovejas. Y ahí empezamos a ver la manera en que David toma una actitud para no ser mediocre en nada. Y me gustaría compartir con ustedes algunos principios, no puedo decir consejos, pero cómo David pone un corazón especial cuando asume el cuidado de este rebaño de ovejas que al principio lo ve ajeno porque ninguno de sus hermanos ni la familia quiso cuidarlo y el padre lo manda allí. Y entonces él tiene que estar ahí. Y mira esas ovejas, y las ovejas son animales ingenuos. No pasa nada en todo el día. Si vas, van, si las traes, vienen. Algunas se puede ir. No generan ningún tipo de conexión como otro tipo de animales. Si les da de comer, comen. Si no les da de comer, no comen. Se mueren de hambre, pero no comen. No buscan. No tienen iniciativa. Y David empieza a ver este corral de ovejas y esta manada como si fueran suyas propias. Y él toma una decisión y una actitud. No le importa tanto qué piense el padre ni sus hermanos. Él toma este corral de ovejas como lo que Dios le ha dado para hoy y para ahora.
no pasa a ser un motivo de queja para él, sino que lo toma como una posibilidad de desarrollo. Desarrollarse en un corral de ovejas es cuestión de actitud. Algunas personas dicen, hay que ser espirituales y no es cuestión de actitud. No, pará. Nuestros mejores amigos son mejores amigos por la actitud que han tenido. Consideramos que tenemos buenos padres no por la capacidad y los logros en la vida, sino por la actitud que han tenido para con nosotros. Nosotros somos una familia de hermanos y cada uno de nosotros tenemos que tomar una actitud como hermano. A mí, como a vos, nos gusta que en esta familia todos logremos cosas y nos vaya bien, pero en realidad nos sentimos familia cuando hay una actitud. Las actitudes son las que definen muchas cosas en la vida. ¿Saben? Hay una realidad empresarial últimamente y es que la gente que está dirigiendo empresas y que son personas que están a cargo de liderazgo, obviamente siempre consideran los currículums. ¿Te tocó presentar algún currículum alguna vez? Hay que saber hacerlo. No por la fotito, sino por lo que ponés. Pero en realidad ya no se habla tanto de lo que es la experiencia, de lo que es la formación, sino que se habla de competencias. ¿Qué significa competencias? Son capacidades para. Entonces vos presentás un currículum y podés poner allí tu carrera, tu grado, tu posgrado, tus logros y tu experiencia. Ahora, lo que las empresas están buscando es gente capacitada que tenga competencias. Por ejemplo, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de resolver conflictos, confianza. No podés poner en el currículum, soy una persona confiable. Capacidad y humildad para manejar situaciones. Lo que muchos llaman y estudian la inteligencia emocional. El ponerse en el lugar del otro, el lograr ambientes de trabajos cálidos, el saber motivar a las personas, el saber entender de que al tratar y al tener paciencia con la gente se logran los equipos más productivos. ¿Por qué? A alguien hoy lo toman por un currículo frondoso y 2 años después lo echan por su carácter. Así que David mira este corral de ovejas y es desalentador. Pero él toma una actitud y mira esas ovejas y entiende el principio que Jesús iba a decir muchos años después. El buen pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas. ¿Lo valen? No sé. No sé si lo valen, pero para mí sí. Y es una manera de ver la vida. Entonces, lo que empieza como una obligación termina siendo una pasión. Yo quisiera preguntarte algo esta mañana. Es probable que el Señor te haya puesto a cargo de una manada de ovejas. Tu familia, la composición de tu familia extendida, tus cuñados, tus suegros, tus tíos, tus primos. El barrio donde vivís es un entorno, el ambiente de trabajo, tu empleo. A veces hablamos de trabajos irregulares y eso nos desalienta, de sueldos escasos, de matrimonios que nos han desilusionado. Tenemos una vida espiritual y tenemos un ministerio y servimos. Y frente a todas esas cosas hay que tomar una actitud delante del Señor y decir, no importa cómo consideren otros esta manada de ovejas. El tema es que el Señor me puso acá y yo voy a apasionarme por esto. ¿Que podemos ser incomprendidos? Sí. ¿Que quizás podamos mirarnos frente a un corral de ovejas y decir, yo estudié para esto, yo me capacité para esto, yo estoy para más? Probablemente.
que te sientas solo, sola, frente a tanta limitación, ante tanta escasez, que alguna vez te sientas tentado a menospreciar tu carrera, tu tarea. Sí, puede ser. Pero todas esas cosas David las dejó de lado y empezó a entender que sin darse cuenta en su juventud, esta manada de ovejas comenzaron a formar su carácter, su temple, su manera de ver la vida, su responsabilidad. Entre paréntesis, si David hubiera dicho alguna vez, pero lo mío es la música, tengo que decirte que David fue un buen pastor, fue un genial guerrero, fue un gran rey y esta mañana cantamos sus canciones igual. Eres escudo alrededor de mí, la hizo él, aunque no se dedicó a la música. Porque cuando hay actitud, se puede todo. Y yo no estoy esta mañana tratando de motivarte a decirte vos podés. Quisiera decirte que el Señor, si te puso en algún lugar, deja de quejarte y poné lo mejor que tengas. Desarrolla tus competencias. Empezá a darte cuenta que el Señor te puede usar. David, como poeta y todo, empieza a escribir algunas canciones y algunos poemas y todos, casi todos nosotros sabemos el Salmo 23 de memoria, es uno de sus clásicos. El Señor es mi pastor. A mí me toca ser pastor, pero el Señor es mi pastor, dice él. Y no me va a faltar nada. ¿Sabés por qué? Porque no le va a faltar nada y porque piensa en todo lo que le falta y sabe lo que le falta. Nada me faltará. Y entonces empieza a recitar un poema de la vida. Dice, como si fueran estas ovejas, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No sé si vas a viajar, pero buscá en internet. Buscá cómo eran las colinas de Judea donde David pastoreaba las ovejas. Y para nada te vas a poder entender ni imaginar un prado lleno de pastos delicados. Son chuzas de pasto que crecen así en el medio del desierto, detrás de las piedras. Para darle de comer a esas ovejas había que caminar y caminar. Y las ovejas mordían un poquito acá y otro poco allá. No era que abundaba. Hay un video que anda dando vuelta, no miro video, pero no sé por qué me enganché en uno, muy bueno, que habla acerca del Salmo 23 y de alguien que está parado en los desiertos, en las colinas de Judea, y dicen, así el Señor nos trata en los delicados pastos. No tenemos pasto para siempre, no sabemos cuántos recursos vamos a tener, pero sabemos que hoy tenemos. Y mañana nos va a llevar a otro lado y vamos a tener. Y pasado vamos a tener. Y es una vida de fe. Imagínate que los delicados pastos son así, y que David no se sienta debajo de un árbol a tocar el arpa, sino que tiene que ir caminando y buscando y arriando esa manada de ovejas todos los días. Una cultura mineraria que se repite hasta el día de hoy, hasta las 6 de la tarde, y traer otra vez las ovejas al corral. Miren, cuando le ponemos actitud a las cosas y nos volvemos competentes en lo que hacemos, empezamos a tener una visión de todas las cosas. Y tenemos que ver el cuadro completo, que las ovejas serán tontas, serán ingenuas, pero tienen que comer, tienen que reproducirse, tienen que estar todas, hay que contarlas. Corre por mi cuenta, para mí le puse un nombre a cada uno, las ama, está con ellas gran parte del día y no descuida ninguno de los detalles. El gran problema de la mediocridad es cuando no ponemos la visión en ciertas cosas que nos pasan desapercibidas. Cuando no las vemos, no nos molesta. Y cuando no nos molesta, no las tocamos. ¿Puedo ser más explícitos? Una mancha de humedad. El orden en el ropero. La pieza de un energúmeno de 16 años. O de más. ¿Saben cuándo vemos esas cosas? Cuando está por venir otra persona y las va a ver. Ojalá siempre vengan visitas, dice alguien, ¿eh? Un cuerito de una canilla.
no desequilibra ningún presupuesto. Pero ¿sabes qué? No molesta. No lo vemos. No molesta, porque si molestara, lo haríamos. Pero eso no habla de que no se pueda hacer, no habla de que no hay dinero para hacerlo, habla de una actitud. Yo digo una mancha de humedad, pero no quiero, ¿viste? Pero delante de esa mancha de humedad hay un LED de 50 pulgadas, Full HD. No es presupuesto, es actitud. Hasta que viene un shock emocional cuando alguien que te quiere mucho dice, no podés vivir así. Es como si a David vienen y le dicen, todas esas ovejas están flacas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué clase de pastor sos? Bueno, pero a veces necesitamos ese shock emocional. Dice Proverbios, las heridas del que nos ama son fieles, son buenas. O sea, al que te da el tirón de oreja, pero te lo da porque te quiere, es porque te hace ver y decís, esto te tiene que molestar. Y vos sabés que lo mirás y decís, yo no puedo tener un escritorio así. Pero te lo vio alguien. Abrite esa visión. Porque si te empieza a molestar, vas a empezar a salir de la mediocridad. Y es tomar una actitud. David decidió no ser un pastor mediocre. Y la definición de la mediocridad puede ser más o menos esta. Lo peor de lo mejor y lo mejor de lo peor. Si te alcanza, el mediocre siempre se mide con el promedio de otros mediocres. Y si no, mira para abajo y dice, hay otros peores. Así estudiamos, así trabajamos, así educamos. ¿Has visto las personas que sacan a pasear los perros? Caminas por las veredas esquivando. ¿Cuánto tiempo saca, que no hay nada de malo en eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo saca alguien a pasear un perro para que haga lo que tenga que hacer? No está dentro de mi cotidianidad. ¿Serán 15 minutos? ¿Menos? Tienes un perro adiestrado, ¿eh? Vamos a ponerle 15. Le dedicamos a veces más tiempo a los perros que a los hijos. Tus hijos agradecerían 15 minutos de atención, aunque no te metas en el baño. Tu esposa agradecería 15 minutos de atención diarios o 2 veces al día. Podremos llegar a educarnos, yo primero y todos, en decir, me junto con alguien a tomar un café y no pongo el celular arriba de la mesa. ¿Eso qué significa? Estoy con vos, salvo qué. Y atenderlo es mucho peor. Entonces eso nos va llevando a entender de que cuando queremos abarcar un montón de cosas nos volvemos mediocres. Y al final de la vida hemos paseado más el perro que tiempo con nuestros hijos. Y eso es ser un padre mediocre. El café de la mañana que dura 1 hora y media y chequear los mails y todas las redes sociales pueden llevarte a que una mañana de 4 horas de trabajo se haya reducido a 45 minutos. Y eso es mediocridad. Eso es laburar por la guita. Eso es perder la oportunidad de entender de que por algo estamos en ese corral de ovejas. Porque al fin y al cabo esas ovejas casi que se cuidan solas. Pero Dios sabe desde otro punto, David todavía no. Él decidió ser fiel todos los días, que jamás se matan gigantes si no se defienden ovejas. Así que cuando la mediocridad es parte de nuestro estilo de vida, todo es mediocre. Y entonces ahora estamos juntos acá como iglesia y adoramos mediocre. Y la adoración mediocre es un poquito y nada. Y nunca lleva el corazón.
La adoración es algo que fluye y que no son 3 o 4 canciones, es una manera de vivir donde honramos a Dios en todo lo que hacemos. Y terminamos siendo tan mediocres que muchas veces llegamos a pensar de que la bendición de Dios es que sacuda esta mediocridad, pero como un factor externo. Es como decir, en algún momento viene un ayudante y va a cuidar las ovejas por mí. ¿Por qué la gente juega a la lotería? ¿O por qué va al casino? Porque estamos buscando que un factor externo cambie nuestra realidad, muchas veces mediocre. Y revisemos nuestras oraciones porque a veces yo pido que el Señor bendiga mi mediocridad. La mediocridad obedece a patrones de conducta que están estructurados en nuestra mente y que a veces son tan fuertes que es muy difícil tomar la decisión de cambiarlos. Yo no voy a influir sobre nadie, pero ¿saben qué? El cerebro funciona de tal manera porque Dios lo creó así. Y cuando vos decís, voy a hacer ejercicio, voy a hacer una dieta, voy a compartir con amigos, eso es nunca. Si no tenés una agenda o tenés un programa mental donde decís, es el lunes, el miércoles y el viernes, es el jueves a la tarde. Si no tiene horario, si no tiene espacio, si no tiene un lugar, no es nunca. Y entonces hablamos en ese tiempo verbal, tendría, se podría, habría, nunca, nunca. Y estos patrones de conducta, amigos queridos, son contagiosos, son transferibles. Cuando un hijo ve el ropero de sus padres, piensa que la vida funciona así. Y va a tener el ropero igual cuando sea grande. ¿Qué significa eso? Va a tener las mismas actitudes, va a amar así, va a tratar así, va a trabajar así, va a ser responsable así. Porque crecemos mirando patrones mentales y naturalmente los copiamos. Así que no estás viviendo solamente por vos, sino por lo que vienen detrás de vos. Y David tomó esa actitud de no ser un pastor mediocre. Termino. David nunca considera nada como una demanda pequeña. Si le mandaron a hacer algo, es porque él cree que Dios le mandó a hacer algo. Y entonces le pone el corazón. Yo quiero que la lectura bíblica la tengamos ahora. Porque un día el padre lo llama a David y le dice, David, tengo que pedirte un favor. Y entonces David va y llega hasta la ciudad, a Belén, y ahí el padre le dice, tus hermanos están en el ejército, están peleando contra los filisteos, y necesito que vayas hasta allá, quiero saber cómo están. Acá hay unos panes y unos quesos. Tenés que llevarles esto. Llévale también un regalito al capitán. Y tráeme una prueba de cómo están ellos. ¿Qué prueba, papá? Tráeme algo de ellos para que yo sepa que vos estuviste con ellos. Una pulsera, un colgante, algo de ellos, una ropa. Papá, David. David no hace ninguna objeción a que tiene que hacer el mandado. David no hace ninguna objeción a la falta de confianza del padre. La única objeción que hace David es, papá, ¿y las ovejas? David, pone a alguien. Así que David tiene que dejar su pequeña demanda diaria de cuidar esas ovejas fantásticas para él, para ir a llevar unos sándwiches de queso a sus hermanos. Y es una demanda pequeña. Nunca mires ninguna demanda como pequeña. Porque si David no hubiera llevado esos sándwiches de queso ese día con un corazón humilde, jamás se hubiera encontrado con el gigante Goliat. Papá, sándwiches lo lleva cualquiera. Pero él dijo, voy. Y cuando llegó encontró un revuelo en el ejército, porque ahí ve
el drama que tenían sus hermanos y todo el ejército cada vez que Goliat aparecía. Ya era el día 40 en que desafiaba al ejército de Israel para que alguien peleara contra él. Y 1 Samuel 17 relata estas palabras. David se ofrece a pelear y dice en el verso 33, entonces David le dijo al rey, llegó hasta hablar con el rey Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear contra él. Y la respuesta paternal de Saúl es, ¿cómo vas a pelear? Solo contra este filisteo, solo, David. Todo bien, pibe. Me conmovés, pero no sos más que un muchacho. Él ha sido un guerrero toda la vida. Y David le respondió, me lo imagino petizo, se pone en punta de pies para ganar 5 centímetros más, infla el pecho, se hace ancho todo lo que puede y dice, a mí me toca cuidar las ovejas de mi padre. ¿Eso es un currículum de guerra? ¿Cuidar las ovejas de tu padre? Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Amigos queridos, termino diciéndoles esta mañana que mientras consideremos con mediocridad un corral de ovejas, mientras sigamos considerando que llevarnos sándwiches de queso es para otra persona menos capacitada que nosotros, jamás tendremos la actitud y la posibilidad de encontrarnos con cosas mayores. El Señor Jesús dijo que va a decir en el día que nos encontremos cara a cara con Él, que aquellos que hayan sido fieles y buenos siervos en lo poco serán puestos sobre mucho. Lo que significa que es un principio del reino de Dios, que el que aprende a ser fiel en lo poco, en lo despreciable, en lo que no se ve, en lo que no es comentario, en lo que no es popular, en lo que nadie aplaude, el que aprende a ser fiel en eso será puesto sobre mucho. Quizá el Señor tenga la gracia, la bondad y el desafío de ponerte sobre algo mayor ahora, mientras vivamos acá en la tierra. Aunque no andamos buscando la popularidad ni la fama de derrotar gigantes, pero el principio, si Dios lo dijo, en algún momento, sea acá o en el cielo, se va a cumplir. El que sea fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Aparte, ¿has tenido empleados alguna vez? ¿Has contratado a alguien, aunque sea para cortar el césped o lavar el auto? No le vas a dar nada más si no hace bien lo primero que le mandaste a hacer la primera vez. Nunca hay pequeñas demandas. Ponele el alma, ponele el corazón a lo que estás haciendo, porque el buen pastor da su vida por sus ovejas. Mira distinto tu trabajo. Mira distinto tu casa. Amplía la visión y que te empiece a molestar lo que te tiene que molestar. Cambia tus patrones mentales y ponele día y horario a las cosas para que se hagan, para que dejen de ser intenciones y para que puedas servir al Señor en todo lo que hagas, para hacer las cosas como el Señor se lo merece. Porque David se habrá preguntado 1 y 1000 veces si él se merecía ese corral, si él se merecía esa manada, si él se merecía ese puesto. Pero en algún momento, punto y aparte, él ya no piensa en si él se merece eso, sino que piensa en hacer lo que tiene que hacer como Dios se lo merece. Y sale a correr leones y osos para defender esas ovejas que ni siquiera, casi que no son suyas. Pero había corazón y había actitud. ¿Y sabes qué? Cuando no son ovejas, cuando son tus hijos, cuando es tu entorno, cuando es tu carrera, cuando es tu empleo, es el tiempo que en el nombre del Señor abandonemos la queja y empecemos a mirar esa manada de ovejas como lo que el Señor nos ha dado
para desarrollarnos, para usar nuestro carácter, nuestro temple, nuestras competencias, porque si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner sobre mucho más. Esas batallas secretas, encarnizadas, donde Él arriesgaba la vida, no las vio nadie. Dios estaba con Él. Y eso desarrolló su confianza para pararse delante del rey y de un ejército y decir: a mí me toca cuidar las ovejas de mi padre y yo las defiendo. El currículum era lo que el Señor le había dado y nunca tuvo vergüenza de contar su historia. Por tus hijos, por tu presente, por tu futuro, por tu Dios. Hacé lo mejor que puedas en lo que estás haciendo. Da los mejores ejemplos y honra al Dios que te ha puesto enfrente de ese corral. Porque en algún momento, si sos fiel en lo poco, el Señor te va a poner sobre mucho. Y no lo tenemos que ver como un cumplido, como un premio, sino como el desarrollo de que el Señor nos va a dar más responsabilidades. Que el Señor te bendiga. A mí me gustaría esta mañana que en el Señor desafíes tu mediocridad, yo la mía. Puse medianamente mediocre porque es una redundancia de lo mediano, de la mediocridad, del promedio. Es decir, pongámonos en las manos del Señor para que lo que me tiene que molestar me empiece a molestar. Para lo que tengo que cambiar lo pueda cambiar y no espere que lo cambie otro. Y sea lo que sea, aquello por lo cual el Señor te puso a cargo y al frente, sea el desafío en el que vas a honrar al Señor para hacer las cosas como Él se lo merece. Porque mis hijos y los tuyos, si sos papá, te ven acá cuando cantás en la iglesia. Nos ven saludarnos, nos ven sonreír. Pero hay una vida de lunes a sábado, como veíamos el domingo pasado. Y también te ven laburar. Te escuchan quejarte. Te escuchan lo que decís del corral. Ven tu orden. Conocen tu agenda y tus prioridades. Ese es un mensaje contundente. Todos tenemos algo que hacer. Quizás llegue el momento en que nos bajemos de la máquina, corramos el tronco y sigamos haciendo las cosas como las tenemos que hacer. Porque Dios se lo merece. Y porque somos fieles en lo poco. Otro principio de Jesús es, cuando somos fieles en lo secreto, recibimos la recompensa en público. Otra, no buscamos la recompensa. Es que Dios sigue usando a las personas que son fieles cuando nadie las ve. ¿Oramos? Hay una función, una tarea maravillosa del Espíritu Santo de Dios que en las palabras de las Biblias más antiguas dice redarguir. Redarguir es meterse adentro y hacerte ver y hacerte sentir lo necesariamente incómodo para que reconozcamos lo que tenemos que reconocer. Así que esto va para que el Espíritu nos redarguya por dentro. ¿Cómo estoy estudiando? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Cómo estoy amando? ¿Cómo estoy educando? ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Cómo estoy adorando? Pero también el Espíritu se mete adentro a
a querer mostrar aquello que también tendría que molestarnos. Vidas sin rumbo. Vidas totalmente desordenadas, vacías, huecas, sin motivación, llenas de culpa, de pecado. Y es el tiempo en que también uno deja de ser mediocre en la vida y decir, Señor, acá hace falta tu orden en mi corazón. Y cada vez que nos reunimos en este lugar no dejamos de invitar a cualquier persona que necesite a Jesús en el corazón, porque cuando tenemos al Señor se ordena todo. Vemos lo que no veíamos. Sentimos la culpa de lo que teníamos que sentirnos culpables. Nos damos cuenta que el amor del Señor nos da una nueva oportunidad. Señor, gracias por el ejemplo de David. Te pedimos, Señor, perdón. Perdón porque muchos de nosotros nos hemos pasado mucho tiempo maldiciendo la manada y el corral, cual nos pusiste a cargo. Por el entorno, por el desierto, por las circunstancias, porque habría cosas mejores. Señor, danos el corazón de David, que era un corazón conforme a tu corazón, que supo alabar en vez de quejarse y que supo dar la vida por algo que nadie daría la vida y la arriesgó 1 y 1000 veces. Y viste la fidelidad en las cosas pequeñas. Señor, no te pedimos los premios, te pedimos que nos hagas fieles en lo poco, Señor, en lo secreto, en nuestra casa, en lo íntimo, en el trabajo, en nuestro servicio para vos, Señor. Quitá el gigante de la mediocridad de nuestras almas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Y permitinos hacer todas las cosas como te las mereces. Quizá alguien esta mañana puede orar con estas palabras: Señor, yo siento en este momento que te necesito en mi corazón. Que he hecho muchas cosas mal. Perdona mis pecados, Señor, mis errores. Te pido que entres en mi vida. Creo en el poder del Evangelio, creo en el poder de la sangre de Jesús que limpia los pecados. Límpiame, Señor. Entra en mi corazón. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús.